Muy buen día para todos, un cordial saludo. Y bueno, nuevamente aquí otro día más que el Señor nos permite sobre esta tierra. Y estaremos siempre leyendo su palabra, volviendo a leerla. Quizá vamos a encontrar muchas cosas que habíamos visto pero no habíamos detallado, que nos ayudan en nuestra vida diaria. Bueno, hoy vamos a cantar el versículo de Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Samuel 22, 2 dice: El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. Qué interesante. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestra roca, y al final dice alto refugio. Qué bien. Bueno, vamos a continuar. Estábamos mirando sobre la historia de Pablo en su último viaje cuando fue enviado a Roma, preso. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día y principalmente por esa gran obra del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, Señor, sabiendo y teniendo en cuenta que somos de naturaleza humana pecaminosa, pero nos ha dado entrada al sitio celestial, a la ciudad celestial, Señor, que nos has preparado para estar allí por la eternidad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la vez pasada vimos en el libro de los Hechos, capítulo 27, situaciones que el Señor Jesús había dejado dichas, cosas que dijo o predijo, cosas que iban a suceder, y que acá con Pablo por lo menos habla de algunas que se cumplieron en él. Y seguramente con algunos apóstoles y no con todos, o con muchas personas que estaban realmente en el camino del Señor, ¿verdad? Pero siempre va a haber una prueba de algo, siempre va a estar allí presente algo que el Señor dijo y que se cumplió y que verdaderamente fue así. Vimos en el capítulo 27, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, 22 a 25, decía: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, después de todos los percances que tuvieron navegando, ¿verdad? Pablo les asegura a los tripulantes, había soldados que estaban cuidando presos y tripulantes. 3 tipos de personas, por decirlo de alguna manera, habían en ese momento. Y el Pablo les dijo: buen ánimo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y al leer todo ese capítulo vemos que tuvieron que botar cosas, ¿verdad?, para alivianar el peso de la nave. Y finalmente, cuando llegan a una isla, dice en Hechos 27, 42, 44, en Hechos 27, 42 dice: Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, Pablo lo dijo antes en ese mismo navío, y muchos días, meses quizá después, llegaron a tierra después de tantas situaciones, y dice, se salvaron saliendo a tierra. Y eso que los mismos soldados quisieron matarlo. ¿Qué pensaban, verdad? Cómo era tremenda la custodia o la envidia. Pero dijeron, estos presos no se nos van a escapar, matémoslo. Pues al final ni los mataron, ni se ahogaron, lograron salir a salvo, ¿verdad? Entonces vemos cómo las palabras del Señor se cumplen, las promesas del Señor se cumplen y quedaron escritas para nosotros, ¿verdad? Entonces, interesante. Entonces, continuando con esta hazaña de Pablo, bueno, la hazaña no tanto de Pablo porque él iba preso, iba para Roma, ¿verdad? Pero la situación que se presentó en todo este viaje, cuando iba para Roma, miramos ya en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Cuando llegaron a la isla de Malta, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que venían en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces aquí vemos otro momento, otra situación inesperada pero buena. Quizá a veces a nosotros nos falta esa fe, ¿verdad? Esa creencia. Como dijéramos en el argot normal, nos achicopalamos. Y llegaron a Malta y no fueron bien recibidos. A la voz venían 276 personas y sabían que venían unos presos. Y honestamente somos conscientes que cuando se nos habla de un preso, ya esa palabra para nosotros, cuando realmente no estamos en ese ámbito, esa palabra es como dura para nosotros, o fea, no un preso, un expresidiario. Esa situación no es muy agradable para nosotros, los que no hemos sido presos, y que aquellos que han estado por alguna circunstancia encerrados, entonces ya tienen esa marca, ¿verdad? Y entonces lo vemos en este momento. Llegaron presos y no fueron, dicen, nos trataron con no poca humanidad. Simplemente prendieron, parece, al aire libre fuego, ¿verdad? Porque aún también llovía, hacía frío. Imaginémonos ese momento tan terrible, llegar en un barco con hambre, habían botado todos los víveres, mal vestidos, y llegan allí y son maltratados. Maltratados.
Entonces una situación un poco compleja para todas estas personas, entre soldados, presos y los mismos guardianes, la tripulación del barco. Pero bueno, llegaron. Lo importante es que se estaba cumpliendo lo que Pablo recibió del Señor cuando dijo que no habría ninguna pérdida. ¿Y qué dijo Pablo? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho, me lo informó. Entonces Pablo tenía la convicción, pasó todo lo que pasó, pero su fe, su creencia en el Señor nunca decayó. Siempre estuvo ahí, a pesar de todo. Ahí estaba Pablo. Porque él sabía, como dice en su palabra, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Él dependía de Dios, no dependía de nadie más. Trataran, como lo trataron, como pasó, siempre fue un creyente verdadero. Y él tuvo el llamado directamente de Jesús, recordemos. Él era Saulo y ahora se llamaba Pablo, fue llamado directamente por Jesús, como hemos sido llamados todos los que hemos hecho decisión de fe. Hemos hecho esa decisión y ese compromiso porque hemos sido llamados por el Señor Jesús y hemos aceptado ese llamamiento. Es la invitación para aquellos que no han hecho decisión de fe. Acepten ese llamado del Señor Jesús. Después de ahí no hay nada, ¿verdad? No hay que confiar en el hombre. Dice que no, maldito el hombre que confía en el hombre. Desafortunadamente este mundo va, como dijéramos, como los abuelos y nuestros papás, este mundo va patas para arriba. Nada más. Confianza en Dios y, como dijo Pablo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y esas palabras son muy interesantes. ¿A quién le sirvo? Y a quién le soy fiel, y se cumplen las cosas. Y el Señor le dijo, no se va a perder nadie, no va a morir nadie, tranquilo. Y se cumplió, bajaron a la isla completicos. En poco tiempo, Pablo comprobó, el Señor le mostró que verdaderamente existía y que era real toda la situación. Que pasan cosas y que a veces vemos como que se nos viene el mundo encima, es porque nosotros mismos como humanos creamos ciertos ámbitos, creamos ciertas situaciones. Entre nosotros mismos hacemos cosas, unos para dañar a los otros, unos para estafar a los otros, pero eso es a nivel humano. Acá intentaron matar a los presos, los soldados, pero Dios no permitió. Entonces vemos cómo Dios está por encima de nosotros, de la humanidad, y cuando creemos y tenemos la certeza, cuando tenemos la fe, las cosas se nos dan. Y acá llegan a la isla y no son bien recibidos. Además, lo feo que es llegar de navegar. Aquellos que no han navegado pues se imaginarán. Yo pues dentro de mi vida, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de navegar en los barcos de la Marina, que no son mercantes ni comerciales, sino para la guerra. Y llegar después de una navegación también donde uno pasa situaciones críticas. Yo navegué una vez que se partió el mástil del barco y quedamos casi, no tan a la deriva porque los motores funcionaban, pero sin comunicación. Y no es agradable. Y llegar a puerto todo como masacrado, sí, uno como no quiere estar uno. Y aquí llegaron a la isla de Malta y fueron, dice, maltratados. Nada bueno recibieron. Pero bueno, para colmo entonces, el frío, dice que hacía frío. Me imagino recogiendo todas las hierbas, todo lo que podían para que aumentarle el fuego, para calentarse. Entonces Pablo dice dice Lucas, que es el que narra, porque Lucas estuvo ahí, ¿verdad? Se narra que aquí en todo el libro de los Hechos, Lucas estuvo todo el tiempo navegando con el Señor, con Pablo, porque él narra y habla en primera persona a él, y estuvimos y vimos y fuimos, ¿verdad?
Hay muchos versículos donde Lucas está en primera persona y dice, él vio cuando Pablo cogió unas hojas secas y las echó al fuego, pero dentro de eso había una víbora, y dice que y cuando tiró la víbora, al sentir el calor, se le pegó a Pablo, ¿verdad? Se le prendió en la mano. Terrible. Para cualquiera de nosotros es una situación, ya se sale de las manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se le echó al fuego una víbora y huyendo del calor se le prendió en la mano. Entonces, cuando los naturales de la isla vieron esto, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Al caído caerle. Entonces, ¿qué pensaron enseguida? No, este poco de presos que llegaron aquí, no, eso no. Y para colmo pasó esto. Entonces, no es para colmo, es porque Dios quería mostrar su poder y lo que hace en nosotros. Y resulta que dio enseguida para pensar mal de aquella gente. Estos presos vienen. ¿Y qué dijeron? Verdaderamente este es un homicida. Después de todo lo que pasaron en el mar, se salvó y llegó vivo aquí, y ahora vea, definitivamente es malo. Porque si no lo mató el agua del mar y el mal tiempo, lo mató la víbora. Así somos. Yo me imagino que además del mal recibimiento, de la situación un poco como que alejaditos, le ven que pasa eso y ahí enseguida. No, pobre hombre, ¿verdad? Así somos. Ahora imaginemos todo lo contrario. Que hubiesen llegado a puerto y estuviese una limusina ahí esperándolo, ¿verdad? Llegó ese barco de pasajeros hermoso, el crucero, viene Pablo y el recibimiento a un hotel agradable. ¿Qué diferencia? Y que verdaderamente hubiese sí llegado un personaje malo, como sucede hoy en día, ¿verdad? Y a pesar de ser malo, le reciben con todos los honores. Y que le pique una serpiente, o lo muerda, no lo pique, que lo muerda una serpiente, ¿qué hacen? Las dos ambulancias, los mejores médicos, todo lo mejor, todo lo que... ¿Por qué? Porque llegó el gran... No era un Pablo, pero sí un bandido de todas maneras, pero lo reciben y le mandan al mejor hospital y pobrecito. Es la parte contraria de lo que la humanidad estamos pensando. Pero no, era Pablo, mal recibido, maltratado, y le muerde la serpiente, y para eso dicen, se salvó el agua, pero lo mató la serpiente. Vuelvo y repito esas palabras, al caído caerle. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan con nosotros, para cada uno de nosotros. De acuerdo a cómo vayamos actuando, Él nos va también ayudando y enfocando. Porque si es un malo, no le va a dar dinero para que compre carros, motos, armas. No creo. Pero si es alguien con buenos deseos, con buenas intenciones, quizá va a tener una mejor vida, una vida agradable, una vida... Y como lo he dicho muchas veces, nosotros en la iglesia ya no tendríamos por qué quejarnos, porque el Señor nos ha tratado bien. Quizás queremos lo mejor, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener una vida? Pero no es necesario, porque es una vida terrenal, una vida que nos invita y nos lleva a hacer muchas cosas que no son, ¿verdad? ¿Cuántas personas, y hay muchos cristianos, porque no las costumbres muchas veces no las cambiamos,
que tienen un ídolo y vienen en concierto y eso es, mejor dicho, y son cristianos. Y compran la boleta más costosa porque quieren estar más cerca de ese ídolo. Así somos. Aún así pasan sus momentos, entre comillas, bien. Entonces aquí Pablo dice en el versículo Hechos 28:5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahí está. Esa fue la respuesta del Señor, de Dios, para mostrarle a todos aquellos, incluso a los soldados que los custodiaban, incluso a la tripulación. ¿Por qué? Porque enseguida estaban esperando que se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, era un Dios. Así somos. Señalamos y después, no, qué pena. Pensamos, y es que pensamos mucho, nuestro pensamiento vuela sin tener la certeza, sin tener las pruebas de las cosas. Y aquí entonces pensaron que Pablo era lo peor y el castigo definitivo era la mordida de la serpiente, pero no. Y pasó un día, pasó otro día, no sé cuánto tiempo ahí dice, ¿verdad? Pasó tiempo y no pasó nada. Entonces, ahora sí, no, pobrecito, ay, debe ser que es un enviado de Dios. Pero como eran politeístas, ahí dice un Dios con minúscula. Pensaban que era un Dios no del Dios verdadero, sino de otro, porque el pensamiento de ellos seguía ahí. Ya lo favorecieron en un sentido con su pensamiento, pero de un Dios. Así somos. Y había como ocurre en todos los pueblos donde uno llega. Yo cuando navegué por el río Magdalena había muchos pueblitos y siempre había, como dice uno, el mandamás. Es el ganadero que más tiene tierras o más tenía dinero, más posesiones en ese momento. Siempre hay en cada pueblo alguien. Y acá entonces dice que un hombre principal, Publio. Y dice que el padre de él estaba mal, enfermo. Y entró Pablo a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces aquí el Señor comenzó a mostrar a través de Pablo, a cambiar la incredulidad. A cambiar la incredulidad de la gente. Y se estaban cumpliendo las palabras del Señor Jesús cuando leemos en Marcos 16:18. ¿Qué dijo Jesús? Predecía las cosas que iban a suceder o que Él iba a hacer en nosotros los humanos. Marcos 16:18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesús lo había dicho y con Pablo lo comprobó. No, yo a meterle la mano a la serpiente ahora. No voy a hacerlo. ¿Falta de fe? No. El Señor no quiere que seamos así, ¿cómo se llamaría eso? Entrometidos o querer ser el chacho de la película. No. Estas cosas suceden cuando es esa casualidad como ocurrió con Pablo. Él no estaba buscando la serpiente para coger la idea y me muerde y querer mostrar, no. Sucedieron las cosas y vieron lo contrario todos. Lo mismo pasó que la casualidad, el dueño del pueblo, el más rico Publio, se le enfermó su papá. Entonces Pablo tuvo la oportunidad de orar por él y de sanarle, ¿verdad? Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Ahí está. El verdadero poder de Dios a través de los hombres. No es el poder de los hombres. No es lo que yo quiero, porque aquí lo dice, no Señor, es a través de Dios. En el versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Yo me imagino ese barco, ¿verdad? Imaginémonos ese crucero, aire acondicionado, buena comida, buenos chefs, ¿qué más? Todo.
ahí ya zarparon otra vez con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque fueron bendecidos de parte de Dios. Ojalá que estos ejemplos nos sirvan de Pablo, de cómo el poder de Dios se refleja en nosotros a través de situaciones que de pronto no vemos, de pronto no percibimos, pero sí suceden cosas en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, cosas pequeñas, no tan graves como las que vimos acá, pero sí en cosas pequeñas debemos encontrar la bondad de Dios. Bueno, vamos a orar y damos gracias a Dios por este momento. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, ponemos este día en tus manos para que tú nos protejas, nos cuides, Señor. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Hasta otra oportunidad. Adiós, pues.